Aquí comienza Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano. Apreciados oyentes, sean ustedes bienvenidos a este espacio preventivo del Ministerio Público. Este programa es transmitido por Radio Nacional de Colombia con enlace a todas las emisoras comunitarias y de interés público del país, además de la alianza de emisoras de la Armada Nacional, quienes gentilmente lo retransmiten cada semana. En esta emisión nos acompaña nuestra amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho, funcionaria de la Oficina de Prensa de la Procuraduría General de la Nación, y quien les habla, Adrián Serrano Prada, asesor de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Un cordial saludo, Indira. Un saludo a todos los oyentes de Radio Nacional de Colombia, a los ciudadanos y servidores públicos, bienvenidos a este programa radial dedicado a la promoción de buenas prácticas en la gestión pública. Bueno, Indira, en el día de hoy tenemos un programa muy especial. Nos va a acompañar como invitado del día el doctor Danilo Balbuena, coordinador del Grupo de Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación, con quien abordaremos el papel del Ministerio Público frente a la protección de minorías étnicas, es decir, indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras o comunidad rom. ¿Qué más tenemos para el día de hoy, Indira? Iniciando este mes de agosto, Adrián, es importante que mandatarios y administradores públicos estén atentos para cumplir con las metas de este año. Por esta razón, los informamos de las tareas relevantes en responsabilidades semanales. Bueno, y con el fin de que estén al tanto de la actualidad del Ministerio Público, escuchen en el informativo de la Procuraduría lo más destacado de la gestión disciplinaria preventiva y de intervención. Y por último, les recordamos qué no deben hacer en la función de sus labores para evitar las sanciones disciplinarias en Que no le pase a usted, sección en la que les ilustramos un caso de error administrativo. Bueno, pues recuerden contactarnos en nuestras redes sociales, en Twitter, la cuenta oficial de la Procuraduría, @pgn_pisocol. También estamos en Facebook con www.facebook.com/Procuraduría General o escríbanos al correo prensa@procuraduría.gov.co. Así iniciamos Orden y Rectitud, el programa preventivo de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Escríbanos a prensa@procuraduría.gov.co. Invitado del día. El día de hoy nos acompaña en cabina el doctor Danilo Balbuena, coordinador del Grupo de Asuntos Étnicos de la Procuraduría General de la Nación, quien nos explicará el papel del Ministerio Público frente a la protección de minorías étnicas en el país, es decir, comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y comunidad rom. Doctor Danilo, un cordial saludo y agradecer su presencia en este programa el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa y poder compartir con los oyentes el trabajo que venimos haciendo desde la Procuraduría en esta materia de protección de los derechos de los grupos étnicos. Doctor Danilo, para empezar, expliquémosle a los colombianos cuál es la función de la coordinación de asuntos étnicos de la Procuraduría General de la Nación. Bueno, a mí me parece importante, antes de entrar a hablar específicamente de esta materia, contextualizar un poquito el tema. Como todos los colombianos saben, en el año 1991 se adoptó una nueva constitución para Colombia, mediante la cual se estableció el Estado Social de Derecho para el país. Esto implica varias consecuencias. Entre una de ellas, muy importante, es el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. Esto es el reconocimiento de que en el país hay diferentes maneras de concebir el mundo, diferentes culturas, diferentes expresiones que hay que tener en cuenta y que hay que valorar y que hay que garantizar su supervivencia. En este contexto, pues la Procuraduría también ha venido evolucionando y poniéndose a tono con este principio de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de la nación. Esto ha implicado además la adecuación institucional, la adopción de políticas públicas y el reconocimiento de derechos especiales e integrales a los integrantes de estos sectores poblacionales. En este sentido, la Procuraduría inicialmente, mediante la Ley 201 de 1995, creó una dependencia que era la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, y posteriormente fue modificada mediante el Decreto 262 y se adscribe este trabajo de asuntos étnicos a la Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, dentro de la cual se crea un equipo que trabaja en esta materia. En desarrollo de esta norma, nosotros venimos cumpliendo una tarea, cumpliendo un mandato constitucional y legal de velar por el cumplimiento de los derechos de estos sectores poblacionales.
Entonces quería primero referirme a este tema en forma general y después sí ya podemos entrar en la materia. Doctor Danilo, nos comentaba del papel histórico que viene ejerciendo la coordinación a través de la Procuraduría Delegada para la Prevención de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la Nación. ¿Cómo ejerce la coordinación, el papel dentro de esta dependencia del Ministerio Público y cuáles han sido los mecanismos que utiliza para hacer ejercicio de control preventivo? Al interior de la delegada existen diferentes equipos de trabajo, mediante una resolución expedida por el señor Procurador que ha sido modificada y actualmente existen 6 equipos de trabajo, dentro de los cuales está el de Asuntos Étnicos y Población LGBTI. Y en el año 2007, mediante resolución del señor Procurador General de la Nación, se adoptó la política preventiva en materia de derechos de los grupos étnicos, donde establecen los ejes fundamentales del quehacer de la Procuraduría en esta materia, y se establecen también las pautas de actuación y los lineamientos que deben seguir los servidores de la entidad para trabajar en pro de la protección y la garantía de los derechos que en la Constitución, en la ley y en diferentes instrumentos internacionales han sido reconocidos a los grupos étnicos. Y cuando hablamos de grupos étnicos, tenemos que hacer claridad que en Colombia han sido reconocidos constitucional y legalmente 3 grandes grupos étnicos. Primero, los pueblos indígenas, que hoy se han reconocido alrededor de 104, oficialmente 104 pueblos indígenas. Las comunidades negras, que son la comunidad negra como tal, la comunidad afrocolombiana, la comunidad palenquera y la comunidad raizal. Y por otra parte, el tercer grupo étnico, que es la población que pertenece al pueblo rom o comunidad gitana. Entonces, a través de esta resolución, esta política pública, nosotros venimos adelantando acciones de carácter preventivo para requerir del Estado el cumplimiento de estas obligaciones legales y la garantía de estos derechos de estos sectores poblacionales. Doctor Danilo, expliquémosle a los colombianos qué son estas actuaciones preventivas, cómo actúa esta coordinación bajo la órbita de la función preventiva de la Procuraduría. Bueno, como usted lo ha dicho, la Procuraduría tiene 3 grandes funciones misionales. Una que es la más conocida, que es la función disciplinaria, el control disciplinario, que es el que históricamente ha ejercido la institución. Otro, que es otra función muy importante, la intervención a través de agentes del Ministerio Público que hacen parte o son parte en los procesos judiciales o administrativos, que intervienen frente a autoridades judiciales y administrativas. Y la función preventiva, que es la más novedosa, pero que es la más importante, creería yo, y así lo ha reconocido el señor Procurador, para la institución. Entonces nosotros nos movemos bajo unas normas que integran el sistema integral de prevención de la Procuraduría a través de actuaciones, de acciones preventivas, precisamente para evitar que se cometan vulneraciones, que se incurren vulneraciones a los derechos de las comunidades. Nosotros tenemos ya definidos varios temas específicos, por ejemplo en el derecho a la participación, llámese consulta previa en este caso, el derecho a la autonomía, que está expresado en la posibilidad de tener autoridades propias, formas de gobierno propio, ejercicio de jurisdicción especial, el derecho al territorio como sujetos colectivos de este derecho de propiedad colectiva y otros derechos no menos importantes que nosotros venimos haciendo seguimiento a su cumplimiento, a su respeto y garantía. Doctor Danilo, usted hablaba de un tema que mucha gente conoce, o más bien, mucha gente por lo menos tiene una noción de conocimiento, que es la consulta previa, pero que lastimosamente no conocemos, o los colombianos no conocen a profundidad. ¿Por qué no le explicamos a los colombianos en qué consiste la consulta previa? Bueno, en sí el derecho es el derecho a la participación que tenemos todos los colombianos. Pero hay un instrumento internacional que es el Convenio 169 de la OIT, del cual se hizo parte el Estado colombiano mediante la aprobación de la Ley 21 de 1991. A través de ese convenio se reconoce el derecho a la consulta previa como un derecho especial, un mecanismo especial de participación de los grupos étnicos. Es decir, que cada vez que se van a adoptar medidas o se van a adelantar proyectos que puedan afectar a los grupos étnicos, hay que garantizarles su participación en la toma de decisiones que los pueda afectar en esta materia. Esto ha sido realmente un tema muy sensible y la Procuraduría ha hecho algunos requerimientos, algunas advertencias sobre la garantía efectiva de este derecho, porque en muchos sectores se ha considerado que es un obstáculo para el desarrollo, pero realmente lo que a juicio nuestro falta es una
implementación real y una reglamentación para que este derecho se pueda garantizar y haya un goce efectivo por parte de las comunidades que son titulares de este derecho. La consulta previa se aplica a distintos procesos, unos para proyectos, otros para desarrollo de alguna política pública. La Procuraduría, a través de la Coordinación de Asuntos Técnicos, ¿cómo ejerce el papel frente a ese tipo de situaciones? Bueno, la Procuraduría hace unos 5 años adelantó un proyecto con participación de los diferentes actores, tanto sociales como institucionales, que tiene que ver con el tema de la consulta, porque la consulta tiene 2 aspectos que habría que mirar en detalle. Primero, es para el desarrollo de actividades o obras o proyectos que afecten a los territorios de las comunidades, donde están asentadas las comunidades. Y el segundo tiene que ver con la expedición de normas de carácter administrativo o legal que puedan afectar a estas comunidades. Y la Procuraduría, en desarrollo de ese proyecto, adoptó una guía para la aplicación del convenio. Es una guía que fue socializada entre los diferentes, yo creo que la mayoría de servidores de la Procuraduría, a través de unos talleres de capacitación, y se imparten instrucciones a los funcionarios de los niveles territoriales también sobre cómo hacer la intervención de vigilancia y de seguimiento a estos procesos de consulta previa. Doctor Balbuena, o sea que en un proyecto, digamos, minero-energético que se aplique en una región del país o en un proyecto de obra pública y que donde haya presencia de grupos raizales, palenqueros, afrodescendientes o indígenas, ¿se requiere hacer una consulta previa? Sí, siempre y cuando estos proyectos afecten de manera directa a estas comunidades, es una obligación que está contemplada en el convenio 169 de la OIT de adelantar la consulta previa. Es una obligación que adquirió el Estado colombiano al ratificar ese convenio mediante la Ley 21 de 1991. La Procuraduría viene instando pues a las instancias de gobierno, a las entidades, para que cumplan con esta obligación que está en cabeza del Estado colombiano, como responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan de la Convención de la OIT. Doctor Balbuena, el Ministerio del Interior tiene una dirección de consulta previa. Cuando hay un proyecto de esta categoría que acabamos de hablar, ¿se debe acudir al Ministerio del Interior o qué autoridad ejerce ese ejercicio de la consulta previa en el país? Sí, por mandato legal le corresponde al Ministerio del Interior coordinar todos los procesos de consulta previa. Y para este efecto se creó la Dirección de Consulta Previa, que está adscrita al Ministerio del Interior. Es la dependencia encargada de hacer toda la coordinación, de convocar a los diferentes actores que deben participar en los procesos y en últimas de garantizar que ese derecho a la consulta previa sea real y efectiva. Doctor Balbuena, digamos que en una región se esté haciendo una explotación minera sin esa consulta previa, o que se esté haciendo alguna obra y en esa comunidad que es afrodescendiente, raizal, palenquera o indígena o de la comunidad rom, no se ha hecho consulta previa, ¿a dónde puede acudir la ciudadanía para colocar la respectiva denuncia por la falta de consulta previa? Bueno, el incumplimiento de un deber funcional acarrea una responsabilidad para el servidor público que está obligado a cumplirla. En este caso, el ciudadano o la comunidad que se sienta afectada podría acudir a la Procuraduría para poner en conocimiento que no se ha cumplido con esa responsabilidad y con esa obligación legal, o podría acudir también a mecanismos de protección de derecho constitucional, porque la Corte Constitucional en diferentes providencias ha reconocido y le ha reconocido el estatus de derecho fundamental a la consulta previa. Entonces, cuando se omita satisfacer ese derecho, se está vulnerando un derecho fundamental, por lo que es susceptible de protección a través de tutela, por ejemplo, la acción de tutela. Entonces, el ciudadano o la comunidad que se sienta afectada puede acudir al juez constitucional para incoar esas acciones de tutela. Como en efecto ha sucedido, son innumerables los casos de tutelas que se han fallado por jueces y especialmente por la Corte Constitucional sobre el tema de la vulneración al derecho fundamental de consulta previa. Doctor Balbuena, y cuando sucede por lo menos que alcaldes emiten decretos o concejales, a través, pues, es decir, los consejos municipales emiten acuerdos en los cuales se afecte, digamos, en cierta medida a las comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras o indígenas o comunidad rom, se también tiene que tener consulta previa, se debe llevar una consulta previa.
Sí, el convenio 169 es claro. Dice que cada vez que se adopten medidas de carácter legislativo o administrativo, en este caso sean leyes, decretos, acuerdos, ordenanzas, que puedan afectar a los grupos étnicos, deben ser consultados con estos sectores de la población. Entonces hay que tener mucho cuidado. El Ministerio del Interior ha emitido circulares y directivas instruyendo a las autoridades territoriales para que cumplan con esta obligación de consultar a las comunidades asentadas en esos territorios cuando se vayan a expedir este tipo de actos administrativos o de disposiciones legales que puedan afectarlos a las comunidades. Doctor Danilo, un tema muy sensible y del cual la ley 1448, conocida como la ley de víctimas, brindó de manera especial a los pueblos étnicos, es el tema de la protección de víctimas. ¿Cuál es el seguimiento que está desarrollando la Procuraduría General de la Nación, especialmente por parte de la Coordinación de Asuntos Étnicos, frente a la implementación de la protección de víctimas, entendiendo que existe una política pública diferencial para las víctimas pertenecientes a estos pueblos y comunidades indígenas, rom, afrodescendientes, raizales y palenqueras? Primero que todo hay que manifestar que cuando se expide la ley 1448, el Congreso le otorga al presidente de la República facultades para que expida normas con fuerza de ley que regulen las medidas de atención, asistencia, reparación y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes de grupos étnicos. A partir de esas facultades se inicia un proceso de consulta con las comunidades negras, con los gitanos, con los indígenas, para expedir esas normas. Y hoy en día son los decretos 4633, 4634 y 4635 de 2011 que regulan todas esas medidas que se deben satisfacer y que se deben implementar para garantizar los derechos de las víctimas de grupos étnicos. Desde la Procuraduría estamos adelantando un proyecto ya hace 2 años de fortalecimiento institucional a través de las comisiones de justicia transicional del Ministerio Público para garantizar la implementación de esas medidas que estas normas contemplan y teniendo en cuenta que la Corte Constitucional ha manifestado y lo ha expresado a través de diferentes providencias que los grupos étnicos han tenido un impacto desproporcionado en el marco del conflicto, teniendo en cuenta sus condiciones de vulnerabilidad histórica y en muchos casos de abandono y exclusión de que han sido objeto estos grupos étnicos. Doctor Danilo, hay comunidades que tienen una protección especial para el tema de víctimas. ¿Cómo lleva a cabo la Coordinación de Asuntos Étnicos esa protección? Bueno, nosotros participamos directamente en las instancias de interlocución que existen ya creadas legalmente, en la que también convergen los representantes de las víctimas y de las entidades que deben atender sus situaciones y sus problemáticas, y desde la Procuraduría hacemos las recomendaciones o las solicitudes pertinentes para que esa atención sea adecuada, sea pertinente y sobre todo que tenga enfoque diferencial étnico. Perfecto, doctor Balbuena. Lastimosamente hemos llegado al final de este espacio, de esta sección del programa radial. Un mensaje usted para los ciudadanos y servidores públicos que a esta hora nos escuchan. Bueno, que cuando tengan conocimiento de alguna situación que afecte a las comunidades étnicas, acudan a las instancias competentes para resolverlas y en últimas pues a la Procuraduría como organismo de control para que garantice la satisfacción y el respeto y el ejercicio pleno de los derechos que le han sido reconocidos a estos grupos étnicos, a los pueblos indígenas, a las comunidades afrocolombianas, a los gitanos, porque son muy importantes y son fundamento de nuestra nacionalidad estos grupos. Usted sabe que Colombia es uno de los países más diversos étnicamente hablando. Si bien es cierto la población no llega al 15% del total, pero sí hay una riqueza étnica y una diversidad cultural muy grande de la que debemos sentirnos orgullosos y por la que debemos luchar para que perviva a través de la historia y que nosotros le debemos mucho a estas raíces que tenemos todos en los pueblos indígenas especialmente. Doctor Danilo Balbuena, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecer nuevamente su presencia en este programa. Muchas gracias. Estamos en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Síganos en Twitter, @PGN_col.
Responsabilidades semanales. Mucha atención, señores alcaldes y gobernadores. Hemos llegado a una de las secciones claves de nuestro programa, en la cual les informamos de las obligaciones que deben cumplir para que su gestión sea efectiva. Así es, Indira, las responsabilidades que deben tener en cuenta los mandatarios para la semana entre el 1 de agosto y el 7 de agosto son las siguientes. Secretarios de Planeación, no olviden que las entidades territoriales deben informar al Departamento Nacional de Planeación en los primeros 10 días de cada mes acerca de la ejecución fiscal y financiera de los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías. Les recordamos a las entidades públicas que el Departamento Administrativo de la Función Pública abrió el pasado 1 de junio la convocatoria para que las entidades de Administración Pública Nacional y Territorial postulen sus experiencias exitosas al Premio Nacional de Alta Gerencia. Las postulaciones cierran el 30 de septiembre. A los ciudadanos en general, recuerden que el 25 de agosto es el cierre de inscripción de cédulas para las elecciones del próximo mes de octubre. También asimismo, recordarles a los ciudadanos que la segunda semana de agosto tendrá lugar la Semana de la Juventud 2015. Para mayor información, remítase a la página web de la entidad Colombia Joven. Les informamos a todos los ciudadanos que el Departamento de Boyacá llevará a cabo el evento Boyacá en Corferias desde el día 5 al 9 de agosto. Para mayor información, visiten www.boyacaencorferias.com. Bueno, y a los alcaldes municipales, recordarles que el 14 de agosto tendrá lugar la conferencia web sobre el Manual de Funciones por Competencias Laborales, desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Para mayor información, remitirse a la página web de la Federación Colombiana de Municipios. Representantes legales de entidades públicas tengan siempre presente que deben publicar la totalidad de las convocatorias y contratos en todas sus fases en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP. Los procesos deben ser registrados hasta las fases de celebrado, terminado sin liquidar o liquidado. Solo así son considerados un registro completo tanto para el SECOP como para el Índice de Gobierno Abierto IGA e Índice de Integridad Integra. Indira, y recordarle a los alcaldes que a la fecha ya deben estar funcionando los comités de seguimiento electoral en sus municipios. Los comités de seguimiento electoral son los encargados de asegurar y garantizar el normal desarrollo de los procesos electorales. Para ello es muy importante que tengan muchísima claridad del contenido del Decreto Nacional 2821 del año 2013. Bueno, y ahora para finalizar, escuchemos una recomendación en gerencia pública realizada por el doctor Humberto José Silva Nigrinis, funcionario de la Delegada para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia y la Familia. Escuchémoslo. Señor alcalde, señor gobernador, se encuentra a 5 meses de terminar su gestión. Valdría la pena que revisara su plan de desarrollo y lo comparara con los resultados de su administración a la fecha. ¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de sus compromisos? Un gerente público rinde cuentas a la ciudadanía. No lo olvide. Muchas gracias, doctor Silva, por este importante consejo gerencial. Invitamos a los administradores públicos para que recuerden las tareas de la próxima semana, para que de esta manera puedan cumplir satisfactoriamente con este año de gestión. Usted conoce sus responsabilidades en Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Contáctenos www.procuraduría.gov.co. Informativo Procuraduría. Bueno, a continuación las noticias más destacadas de la gestión del Ministerio Público en la voz de nuestra compañera y amiga Indira Marcela Jaimes Cristancho. Frente a la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de prohibir los bombardeos contra las FARC, la Procuraduría afirmó que se trata en realidad de un cese bilateral disfrazado que paraliza la fuerza pública en contra de esa organización armada ilegal y le proporciona un estatus de inmunidad a sus integrantes, al igual que a las acciones criminales que adelantan. Para el Ministerio Público, la mesa de negociación de La Habana no ha llegado a un punto de irreversibilidad que asegure la firma de un acuerdo, como el propio jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, lo reconoció ante el Congreso de la República. Siendo así, paralizar a la fuerza pública es, junto a la decisión de desmantelar la lucha contra cultivos ilícitos, una injustificada concesión a las FARC que atenta contra los derechos ciudadanos y la seguridad nacional. Respecto a las declaraciones de voceros y asesores del grupo terrorista FARC sobre igualar responsabilidades delictivas entre esa organización y el Estado colombiano en busca de evitar penas efectivas privativas de la libertad ante un eventual acuerdo de paz, el jefe del Ministerio Público aseguró que no se puede comparar el escenario de la legalidad, de la legitimidad, con la existencia de una empresa criminal que se ha caracterizado por violar los derechos humanos.
El pasado martes se conmemoraron 20 años de existencia del Instituto de Estudios del Ministerio Público, casa editorial y organismo formador de servidores públicos del Estado colombiano. El evento académico fue presidido por el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado y en el mismo escenario se presentó el libro conmemorativo Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, balance 20 años después. La Procuraduría sancionó con suspensión por el término de 4 meses en el ejercicio de sus funciones a Patricia Lazo Zapata en su condición de gerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Villarrica en Cauca para la época de los hechos por omitir el traslado de pagos de aportes patronales y de la obligación causada por concepto de vertimiento que ascendía a la suma de 205 millones de pesos. Contra la decisión de primera instancia no se presentó ningún recurso, por lo que el fallo quedó en firme. Pueden leer toda la información noticiosa de la Procuraduría en nuestro sitio web www.procuraduría.gov.co. Estamos en Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación. Ya regresamos. Únete a facebook.com/Procuraduría General. Que no le pase a usted. Que no le pase a usted. Este es el espacio preventivo disciplinario de Orden y Rectitud, en donde cada semana comentamos un caso de falta disciplinaria para que no le pase a usted. Así es, Indira, tenemos como invitado al doctor Ignacio Nicolás Sedano, funcionario de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. Escuchémoslo. Un concejal de un municipio increpó a 2 miembros de la Policía Nacional, quienes estaban cerrando un establecimiento público de venta y consumo de licores. Dichos uniformados fueron coaccionados por el concejal, quien quería impedir el procedimiento judicial. Esto culminó en una agresión física de parte de varios miembros del lugar contra los uniformados. La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos y la falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo. Estimados funcionarios públicos, recuerden siempre acatar las indicaciones de la fuerza pública, sirviendo así de ejemplo para los demás y que no le pase a usted. Muchísimas gracias, doctor Ignacio Nicolás, por este importante caso que nos ayuda a tener en cuenta las acciones que debemos evitar para no incurrir en faltas disciplinarias. Recuerden que pueden volver a escuchar nuestro programa en YouTube, PGN Cuenta Oficial o en nuestra página web www.procuraduría.gov.co. De esta manera finaliza otra emisión de Orden y Rectitud, programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, donde usted conoce lo más relevante de la gestión pública. Los esperamos en 8 días. Aquí termina Orden y Rectitud, el programa institucional de la Procuraduría General de la Nación, que lo acerca a la administración pública para que conozca sus derechos y deberes como funcionario público y ciudadano público.